Bueno, vamos a comenzar. Uy. Lovecraft era un lector obsesivo. Pasó los primeros 21 años de su vida en la biblioteca. Y aquí supongo pudo al menos invocar una similitud de circunstancias, ya que también nací en una ciudad de provincias y estropeé mis ojos a la edad de 12 años. Durante 10 horas al día aún puedo recordar con toda claridad aquella extraña sensación de desconexión con el mundo real. La sensación de que la vida es una especie de sueño o ilusión. Ok, Banzai. Para la mente juvenil que se ha nutrido con ellos, los libros parecen convertir de alguna manera en superfluos los acontecimientos reales, como si fuesen una imitación de una realidad más apasionante, y el contacto con el mundo cotidiano solo produce resentimientos. De ahí la creencia de Axel de que la vida debería ser vivida por nuestros criados. Pero la realidad, bueno, para quien los tenga, señoritín, para quien los tenga, que yo criados no tengo, Pero la realidad se niega a tolerar los señores románticos. Parece complacerse en zarandearlos hasta que sus dientes rechinan. Y esto es el motivo que el rechazo del mundo del romántico se convierta en un furioso resentimiento. Sospecho que algunos de los románticos del siglo XIX se suicidaron a causa del resentimiento de un deseo de volver a Dios su ticket de entrada. Pero el rechazo de Lovecraft nunca fue tan sano como el de Nietzsche o Dostoyevsky. Para agitar el puño ante Dios, Déu meu, quin va parir. Hasta. Como el Manfred de Björn, es necesario una cierta confianza en uno mismo que proviene de una buena salud física y de convencimiento de superioridad. Bueno, esto ya lo hemos leído antes en el vídeo anterior de YouTube, pero es que esta frase me gusta mucho. Tenemos que tener una confianza basada en nuestra salud física y en un convencimiento de superioridad. Cuando salimos a ser deportivos volvemos nos sentimos mejor. Y cuando terminamos algunos estudios o algo, no es que nos creyamos mejor, pero nos sentimos bien y pensamos, hay gente que no lo tiene. Eso está bien, más allá de eso ya no. Pero la salud de Lovecraft era pobre. Estuvo semanas enteras en un estado de fatiga, de letargo mortales, durante los cuales el gran esfuerzo de incorporarme es insoportable. Solo estoy medio vivo, una gran parte de mi energía se consume en incorporarme o andar. Mi sistema nervioso es una ruina hecha a pedazos y estoy totalmente aburrido y decaído. Excepto cuando encuentro algo que me interesa particularmente. A Lovecraft no solamente le faltaba la confianza proveniente de la salud, sino de la buena educación. Su salud y quizás su desagrado por el estudio organizado le impidió asistir a la Universidad de Bron. Gente, ¿de qué hubiese sido capaz los hombres inteligentes como Lovecraft y otros que debieron existir en épocas donde la educación no era para todo el mundo? O incluso en esta época, una zona pobre, o una mujer, por ejemplo, en una zona donde las mujeres no pueden estudiar, si pudiesen acceder a ello. Quizá una persona tan lista y tan inteligente como Lovecraft, si hubiese estudiado, hubiese sido el mejor investigador. Es una pena, la verdad, pensarlo. Pero aún le falta alguien a quien admirar entre sus contemporáneos. La América de los años próximos a 1910 era algo así como un desierto cultural. ¿Quién lee en Glasgow? O Edith Wharton o William Dean Howells, o incluso H.L. Mencken. En Inglaterra había la generación de Chabelles y Chesterton. Quien era de esperar que no gustasen a Lovecraft, preferiría a Poe, a Arthur Machen y más tarde a Lord Dusney. Pero ninguno de los tres era realmente bastante bueno para ser imitado. Lo peor de Poe es embarazosamente malo,
e incluso lo mejor es demasiado próligo, y un escritor joven necesita de un modo apremiante a alguien a quien admirar e imitar, ya que está aprendiendo a crear su propio estilo. Nada de lo que hagamos será realmente único, es imposible, todo nos va a recordar a obras pasadas. Pero eso no es malo, siempre va a tener como tu punto, ¿no? Como yo cuando leo los libros de Lovecraft, con la máscara y me invento por la historia de la muerte, del caporal de la muerte, y le añado pues como mi toque de humor y de forma de ser. En realidad no es malo eso. O sea, le estamos dando como otra vida o otra forma de ver a una obra, o a un dibujo, un lo que sea. San John es un cadáver mutilado, y solo sé, y tal es mi conocimiento de ello, que estoy a punto de apagarse en mi cerebro por miedo a ser despedazado de la misma forma. Los corredores oscuros y sin fin de la fantasía ancestral barren la negra y la morfa némesis que me lleva a la autoaniquilación. Este feroz fragmento de escritura procede de una narración llamada The Hound. Sin embargo, tal y como podría sospecharse, no se trata de un fragmento de juventud. Fue escrito en 1922 cuando Lovecraft tenía 32 años. Revela que permaneció un torpe adolescente durante un tiempo bastante más largo que la gran mayoría de las personas. En términos artísticos, este problema era sencillo, simplemente no había podido encontrar lo que T.S. Eliot llama un objetivo correlativo, es decir, un argumento y unos personajes adecuados que personifiquen la esencia de sus sentimientos. Una corta narración llamada Dagon, que Lynn Carter califica de excelente y que data de cuando tenía 27 años. Revela su problema básico: un marinero náufrago se encuentra en una isla del Pacífico que parece haber emergido en una convulsión volcánica. La isla apesta a pescado muerto y está cubierta con un limo negro. Al cabo de varios días de deambular en ella, el náufrago encuentra un monolito talado con extrañas criaturas en forma de pez y grabadas en él. Vale, según yo entiendo, un artista, sea escritor o pintor, tiene que encontrar la trama argumental que mejor le represente. Es como un juego filosófico donde la historia o el cuadro son cosas que te representan, ¿no? O sea, el Dagón tuvo tanto éxito porque el náufrago perdido en el mar profundo era él. Y posiblemente el monstruo, el lodo y todo eso era la sociedad. El marinero se vuelve loco y despierta en un hospital de San Francisco, pero cuando la luna está en cuarto menguante veo la cosa. Ahora está subiendo pesadamente las escaleras. No me encontrará, Dios mío, esa mano a la ventana. La idea de un hombre va a ser devorado vivo, gravateada en la hoja de papel es absurda. La esencia de la narración reside precisamente en la escena del hombre estando de pie en la fangosa isla. Sí que es verdad, esta historia la he leído en directo y la tengo en YouTube. Sí que es verdad que la historia de que la cosa le persiga hasta llegar a su apartamento no da tanto miedo como que cuando él llega a la isla y la ve por primera vez. Es que no da ningún miedo. La esencia de la narración reside precisamente en la escena del hombre estando de pie en la fangosa isla contemplando el monumento a la luz de la luna, viendo entonces algo enorme, repugnante y parecido a Polifemo saliendo del mar. Pero como un joyero poco hábil ha montado esta visión sobre un engaste pobre y de poca calidad. Lo cual nos lleva a un punto importante. Muchas de sus interesantes visiones provenían de sueños. August Lercet ha compendido en un volumen fascinante los sueños de Lovecraft, extraído de sus cartas y de relatos basados en ellos. Y las cartas esclarecen que por alguna extraña razón Lovecraft tuvo una pesadilla cada noche de su vida. Hay quien diría que eso tiene que ver con sus obras. No es el primer autor
que narra o que dibuja o que escribe lo que sueña. Ahora, yo también quiero tener unos sueños tan lucrativos de dinero. Sino para mí y para mis hijos. Describe, por ejemplo, un sueño en el cual iba a un cementerio con su amigo Samuel Loveman y también cómo levantaban la losa de un sepulcro. Cómo Loveman descendía a una cámara subterránea dejando a Lovecraft esperando en el otro extremo de una línea telefónica. Entonces Loveman ve algo horripilante y dice: por el amor de Dios, todo ha terminado, lárgate. Y cuando Lovecraft llama a la tumba diciendo: Loveman, ¿estás ahí?, una voz gutural hueca le responde: imbécil, Loveman está muerto. El sueño está relatado y estropeado con adjetivos de The Steve of Rampton carácter. Y entonces vino hacia mí el supremo horror, la increíble incomprensión, casi inmencionable cosa. ¿Un psicólogo? Podría considerar que la mente subconsciente de Lovecraft le está provocando profusamente de temas para que los escribiesen. Se hallaba viendo en unas aguas culturales estancadas, manteniendo correspondencia con varios escritores, revistas de ficción de poca categoría que eran incluso menos sofisticados que él. Mimado por su madre o sus dos tías y padeciendo dolores de cabeza y apatía. Pobre. Debía permanecer infinitamente lejos de sus lugares en los que le habría gustado estar, como Grecia, Italia o Egipto. Y de los escritores que admiraba se daba cuenta del abismo que había entre Weir, Tales o la labor de los grandes maestros europeos. Sobre todo, no hay duda de que era uno de los miembros del 5%. Habrían disfrutado mezclándose con otros como él. Si el destino lo hubiese sido propicio, habría nacido con suficiente dinero para poder vivir en Londres o Roma y mezclarse con sus iguales. Se hubiera sentido sus anchas comiendo con Ronald Frickan en el Café Royal o bebiendo vino con Norman Douglas en Capri. Pero el hijo de un viajante de comercio, no como... Dame un momento. Tío, ya van 2 anuncios. No como Henry James, que era nieto de un millonario. Incluso cuando murió su capital no llegaba a $20.000. Le gustase o no, estaba pegado al monótono y más bien mediocre lugar al que le había nacido, el distrito Collegial de Providence, y aceptaba este sentimiento de privaciones y aburrimiento. Los libros son cosas muy endebles. Ni BD ni yo, con todos los clásicos que hemos leído, disfrutamos de la 100ª parte de Grecia y de Roma, lo que disfrutan los millonarios cuyos yates y coches le permiten vagabundear bajo los cielos mediterráneos. 14 de febrero de 1924. Nunca pasa nada. Quizá este es el motivo de mi fantasía salga a explorar extraños y terribles mundos. Mi vida cotidiana es una especie de letargo desdeñoso, desprovisto por igual de virtudes y de vicio. No soy de este mundo, sino un espectador de él divertido, en algunas veces disgustado. Detesto la raza humana, sus apariencias y concupiscencias. Para mí la vida es un arte delicado, aunque creo que el universo es un caos sin sentido, desprovisto de valores últimos. Esta frase es muy profundo. La vida es un arte delicado, aunque creo que el universo es un caos sin sentido, desprovisto de valores últimos. Está atrapado en un mundo que detesta. Quizá hubiera debido trasladarse a otro lugar, pero no pudo vencer su letargo. Su experiencia de vivir en otra ciudad, Nueva York, fue tan frustrante que finalmente destruyó su ilusión de escapar de Providence. Resulta sorprendente que no intentara suicidarse con su amigo Robert Howard, el creador de Conan el Guerrero. Toma, este es grande. Pero tenía un poderoso aliado, su mente subconsciente.
lo cual nos remite a Machen y a lo sucedido en aquella tarde del año 1899. Machen siempre rechazó entrar en detalles sobre la experiencia. Nuestras únicas pistas parecieron ser dos afirmaciones contradictorias sobre la hipnosis, pero esto por lo menos elimina la posibilidad de que Machen realizara cualquier forma de ritual mágico. Quizá alguna invocación al demonio, quien dice que no era hipnotismo. Quiere significar que no se trataba de un sueño o alucinaciones. Además comunica a su amigo Munchausen: puedo decirte que el proceso que sugería el fenómeno era hipnotismo, no puedo decir más excepto esto, que estoy completamente seguro que mi proceso no se debe a eficaces ex opere operator. Por actos eternos, los estudiantes de magia dicen que sus rituales son eficaces ex opere operation. Funcionan como el encender una luz eléctrica, no por autohipnosis. Todo esto da a entender que lo que hizo Machen fue de alguna manera un intento de ponerse en contacto con las fuerzas más profundas de su mente subconsciente. Aunque incluso estas explicaciones da como resultado más profundas que respuestas, siendo las más evidentes porque deben proporcionar las revelaciones las fuerzas del subconsciente. Sueños sí, neurosis no. Incluso delirios, alucinaciones o paranoias, pero no visiones místicas. Según Freud, desde luego, las visiones místicas son delirio. Pero esto también elude la pregunta de que Freud fue reduciendo el misticismo a una especie de ilusiones. Machen afirma que lo que le sucedió no fueron ilusiones o autohipnosis. Es un notable trabajo, Human Personality and its Survival of Body Death. El investigador de física F.W.H. Myers sugirió un invento de respuesta. Myers dedicó un capítulo a los genios, a las personas que demostraron tener poderes notables cuando eran muy jóvenes, en particular a los prodigios de cálculo, los niños que pueden realizar enormes cálculos en segundos o minutos, en una presentación de libros de Myers. En 1961, Aldous Huxley puso los puntos sobre las IES preguntando: ¿es la casa del alma un medio vulnerable como una bodega? ¿O tiene una escalera que sube encima del nivel de la conciencia, como una base de basura debajo? Freud señala Huxley sostenía el bungalow sobre un punto de vista de cimientos, por algunos casos de notable genialidad parecen sugerir de hombres que poseen una mente superconsciente, así como una inconsciente. Desde este lunes en el bazar de Lidl, dale vida a tu jardín. Herramientas de jardinería por 2,99. Tijera de bypass. Vale, esto me ha gustado. Los casos de notable genialidad parecen sugerir que el hombre posee una mente superconsciente, así como una inconsciente, o sea, una mente muy vivaz, muy lista, muy así, y a la vez una inconsciente. O sea, una mente muy vivaz y muy de esto, y una inconsciente. Es como que la inconsciente está ahí y en cualquier momento, ¡uy! Se me encendió la bombilla. Y ya tiene la idea. Y que también es extraña la personalidad cotidiana. Hace algunos años me dediqué a desarrollar estos puntos de vista de Marx y Huxley. La causa inmediata fue una serie de ataques de pánico producidos por mi sobrecarga de trabajo. Gracias, Banzai. Que casi me llevaron a un derrumbe nervioso. He narrado la historia de detalle de mi libro Mysteries, por lo que no lo veis. Ya está volviendo. He narrado la historia con mi libro Mysteries. Oiga usted, es el editor de la persona que ha publicado el libro de más adelante. Y tú estás aprovechando que está muerto para hacerte publicidad, que no está bien. Ahora volvemos, ya estamos así. Todo lo que hay que decir es que mis luchas contra los ataques nocturnos de pánico me convencieron de que Myers y Huxley tenían razón al creer que la personalidad tiene un desván superconsciente.
Aunque un dicho desvana hay muchos niveles, de hecho puede ser más exacto emplear la imagen de un gran bloque de pisos en lugar de una casa con azotea. Lo mismo supongo puede aplicarse a los cimientos. El inconsciente debe tener muchos niveles. El superconsciente y el inconsciente tienen varios niveles según William Collins. O sea que estamos lejos de poder tener todo nuestro potencial. Eso lo dice mucho en el budismo, ¿no? Estaría hablando como del super ser. Me sentí particularmente atraído por el fenómeno conocido como la personalidad múltiple. A ver qué dice sobre la persona múltiple. Es una situación de gran tensión. Algunas personalidades pueden dividirse en dos o más personas diferentes. Se comportan como entidades distintas, como si una serie de almas tomaran posesión del cuerpo. Myers también había comentado en su libro, habla por ejemplo del intrigante caso de Louis Vive, un muchacho delincuente que asustado por una víbora cuando tenía 14 años empezó a sufrir ataques epilépticos mostrando síntomas de histeria. Entonces desarrolló una personalidad completamente degenerada, borracho, pendenciero y codicioso, hallándose en el hospital afectado de una parálisis en un estado. Lanzaba largas peroratas, insultaba a los doctores y se comportaba con una impudicia propia de los monos. Ha dado discursos sobre políticas de izquierdas y ateísmos. ¿Será facha? Los doctores experimentaron con magnetismo y descubrieron una aplicación de acero. La parálisis se desplazaba al lado derecho de su cuerpo. Cuando esto sucedía, su personalidad cambiaba radicalmente, se volvía sensible, modesto y razonable, y no quería hablar sobre políticas o religión basándose que no sabía nada de estos temas. Parecía como si el shock producido por la víbora hubiese disociado de alguna manera los lados derecho e izquierdo de sus cerebros y les hubiese dado dos personalidades independientes. Vale, voy a explicar algo. Este lado del cuerpo lo controla este hemisferio de la cabeza y este lado del cuerpo lo controla este hemisferio de la cabeza, creando una X. El cerebro se divide por dos hemisferios y una línea que los separa claramente, izquierda y derecha. Luego lo que es la inconsciencia sería cosa del hipotálamo, ¿no? Cuando nos quemamos no pensamos, simplemente nos movemos. Los movimientos inconscientes y todo eso forman parte del hipotálamo y otras cosas, ¿no? Por eso dice este que el cerebro se dividió en dos con sus dos personalidades, pero es que sinceramente lo veo imposible. O sea, yo he estado trabajando en residencias con personas con discapacidades, pero es que veo imposible que el lado que regula esta parte del cuerpo, el lado que regula esta parte del cuerpo del cerebro, se puedan dividir y formar dos personalidades independientes. O sea, la personalidad múltiple es mucho más difícil que esto. Se lo está poniendo como muy fácil. Vamos a ver qué más pone. En muchos casos de personalidad múltiple, el paciente se divide en tres o más personas diferentes. En el reciente caso civil relatado por Flora Reta Scripsi. Hola, Pecho, estoy en esto. No, ya sé que ya va. Estoy concentrado, ¿vale, Pecho? Relatado por Fiora. Vale, luego voy. Por Flora Rata Scripsi había 16. Lo interesante del asunto es que las personas forman a menudo una jerarquía, como si estuvieran dispuestas en escalera. Pecho, más tarde. Lo más elevadas lo saben todo sobre las que están por debajo de ellas, y en muchos casos la personalidad situada por encima de arriba presentan un control y una madurez mayores que la que demuestra para tener con el paciente en su vida real.
Eso se llama personalidad dominante. Eso sí que es verdad. Las personas que tienen personalidad múltiple tienen una que es predominante a las demás. Para tratar con el paciente tienes que descubrir cuál es. La cuestión es que no me gusta que se hable de esta enfermedad en este libro. O sea, no sé qué tipos de estudios tiene William Collins para hablar de esta enfermedad en un libro que además es la antesala de un libro de terror. Muchas veces Ya lo sé, Pecho. Ya lo sé, ahora estoy ocupado. Muchas veces se habla de estas enfermedades de personalidad múltiple y otras en libros de terror y es un error. William Collins tonto, Es un error, ¿no? Porque es que como que al final terminamos adjudicando enfermedades mentales a miedos, paranoias, a cosas malas. No me está gustando. Pero yo voy a seguir narrando. Pero es que William Collins es que no me está gustando para nada. O sea, para empezar es homófobo. Luego es de derecha facha. Luego está hablando de cosas que no sé yo qué tipos de estudios tiene para hablar de ellas. No, él es editor, pero más allá de ser editor y escritor, no sé yo qué más habrá estudiado. Vamos a ver qué más pone de esto. Y yo voy a seguir criticándolo. Además, en el caso de Doris Fisher, que se produjo aproximadamente en el cambio del siglo, la personalidad más inferior era un poco más de una grabadora, desprovista por completo de vitalidad y capacidad para pensar. El psicólogo Pierre Janet hizo la interesante observación de que cuando las personas están inmersas... Vale. ¿Así? Están inmersas en un estado de ansiedad o depresión permanente, se hacen más estrechas, como si trataran de economizar energía vital. No es más estrechas, no tiene nada que ver la energía vital, no tienes ganas de nada cuando estás en depresión, no tiene nada que ver con la energía vital, no es que una persona depresiva tenga menos energía vital, más complejo que eso. Yo que he estudiado un poco, es un tema que puede ser hormonal, está en una situación difícil. Esta parte no me está gustando nada. Algunas veces se estrechan tanto que pierden el sentido del olfato o del tacto. Gracias. Lo más extraño es que la personalidad amplia aún permanece y Janet descubrió que a menudo podía comunicar con ella mediante susurros. Por ejemplo, podía ordenar un susurro a un paciente histérico que levantara un brazo y éste obedeciera. Seguidamente le preguntaba con su voz normal por qué tenía su brazo en el aire y pacientemente quedaba asombrado y confuso al verlo. He sugerido que se podría concebir la personalidad total, con un círculo con la luna llena, pero una persona que desarrolla su personalidad total sería casi un dios. Muchos de nosotros quedamos bastante más restringidos, somos súper cautos y estamos súper tensos, incluso la personalidad más vital y abierta no es probablemente mayor que una simple cuarta parte de la luna. Vale, o sea, nuestro ser, según nuestro ser completo es una luna completa. Y una vez conseguimos completar la luna somos nosotros mismos. Y normalmente estamos así o así. No, por depresión, porque andamos callados, por lo que sea. Esto sí que me ha gustado. Esto podría ser una buena filosofía de vida. Y podría llegar a serlo. Esto sí que me ha gustado. Pero todo lo que ha dicho antes sobre enfermedades mentales, eso no me ha gustado nada. O sea, es que creo que las enfermedades mentales tendrían que quedar fuera de la literatura. Más allá de... y más de la literatura de terror. Luego, Pecho, lo subiré a YouTube más tranquilamente, te lo puedes ver con más calma. Ahora repito, lo extraño parece ser en algún sentido la personalidad total.
no tiene que desarrollarse, ya está ahí, como por ejemplo la curiosidad, capacidad de prodigios del cálculo. Estoy de acuerdo que esto es una paradoja, que existen un número tan grande de evidencias que es pensar que es verdad. Nos restringimos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien pueda sentirse débil, nervioso y enfermo sencillamente por no poder abrirse. Relajarse con la personalidad más amplia. Vale, ahí sí que le doy la razón. Pero es que esto es muy profundo, más profundo de lo que nos imaginamos. Por un momento él dice... A ver, voy a volver a leer. Vale, él dice que la personalidad total no tiene que desarrollarse. O sea, podemos vivir nuestra vida con la mitad de lo que podemos dar. Como por ejemplo, con una persona se le dan bien las matemáticas y no tiene que estudiar para aprobar un examen, ¿no? Y nos restringimos a nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos enfermos, débiles, no nos abrimos a los demás. Esto es muy profundo, mucho más profundo de lo que parece. Esto sí que me ha gustado. Algunas de las crisis que fuerzan a una persona a recurrir a sus reservas vitales pueden hacer que la enfermedad se desvanezca en una sola noche. Puede hacer que la enfermedad... Sí, no. ¿Y qué más? Y también me han mostrado chamanes para curarnos, ¿no? Tengo un cáncer y en vez de ir al hospital a que me den quimioterapia, estoy con los chamanes. Oye, a ver si me curo, ¿no te jode? Esto sí que no. Si te quieres curar, tienes que ir al médico y tomar las pastillas adecuadas. William Reich está empleando un concepto similar cuando habla de la personalidad blindada. Cuando una persona desarrolla ciertas características de forma de defensas, quedan atrapadas en el blindaje, tomándolo por su propio yo real. Eso sí que es verdad. Cuando una persona han hecho mucho daño o no se fía de los demás, se pone como una chaqueta y se queda como cerrada. Entonces, según esta filosofía, el ser aún se tapa más y somos esto, damos esto de nosotros mismos, de nuestra luna. Y luego, pues si nos abrimos los demás, damos esto y mediante mucho esfuerzo podemos darlo todo esto. Esto sí que me ha gustado de la filosofía de William Collins. Pero a todo esto, él tendría que estar haciendo alusiones al Overcast, no a lo que él piensa o deja de pensar, y mucho menos hablando de enfermedades. Por tanto, lo que estamos sugiriendo es que poseemos una personalidad más elevada, más amplia, que realmente puede saber mejor que el limitado yo cotidiano. Estarían hablando de algo parecido al super ser. En otro directo hablaré sobre el super ser. El super ser es el ser con todo su potencial. Esta es Admitámoslo, una visión completamente fuera de toda ortodoxia de la personalidad humana, algo que los partidarios de Freud encuentran imposible sostener. No sé quién es Freud. Los partidarios de Jung pueden encontrarlo menos extraño porque Jung afecta a la noción de una conciencia que transciende de lo individual, una conciencia racial, y al hacerlo así se habría movido en dirección al punto de vista de la luna llena del yo. Vale, pero es que esto se parece mucho a lo del super ser de algunas religiones, como creo que existe tanto en la hinduista como en la budista. Vale, esto es todo nuestro potencial, todo lo que podemos dar. Y damos esto porque no nos hace falta más. Con esto ya somos felices. Aunque nos cerremos a los demás y todo eso y podamos dar más, damos esto de nosotros mismos. Y él dice que si somos capaces de abrirlo todo, seremos nuestro yo verdadero, con 100% de nuestro potencial. Pero él dice que esto es tan solo la conciencia activa, no la inconsciencia. Luego la inconsciencia también tienen otras escaleras. Es que como filosofía me ha gustado. Y como forma de pensar me ha gustado. Es una forma de pensar muy positiva, en la cual pues siempre podemos dar más de nosotros mismos. Y es una cosa que me ha gustado, ¿no? Una filosofía que siempre te ayuda a ver la vida con positivismo,
a abrirte a los demás. Esto sí que me ha gustado y creo que podríamos cogerlo todos como un poquito de referencia. En cualquier caso, es bastante fácil reconocer que la mayoría de las personas están algo incompletas. ¿Qué nerviosismo? Muy buenas noches, Rory, no te preocupes. Voy a seguir con la narración. Todos estos vídeos así de filosofía o de formas de ver la vida los cuelgo en YouTube. Para las personas que no pueden verlo. Vale, la mayoría de personas están algo incompletas, que el nerviosismo y la desconfianza han fijado sus personalidades dentro de ciertos límites y que estos límites están cimentados y establecidos por el hábito y la aspereza. Muchas personas más bien discretas y sumisas son potencialmente más visibles, aunque nunca han tratado de explorar sus límites. Nunca han tratado de explorar sus límites, pero ¿cuál es nuestro límite? Límite mental o físico se refiere, es que esto es muy profundo. Voy a volverlo a leer. Todas las personas están algo incompletas, que el nerviosismo y la desconfianza han fijado sus personalidades dentro de ciertos límites y que estos límites están cimentados y establecidos por el hábito de la pereza. Pereza, nos da pereza abrirnos hacia los demás, nos da pereza dar más de nosotros mismos. Estudiar, hacer las cosas buenas nos da pereza. Muchas personas más bien discretas y sumisas son potencialmente más visibles. Las personas más discretas y sumisas, las que siempre quieren pasar desapercibido, las que nunca quieren hacer nada, aunque nunca han tratado de explorar sus límites. Esto es muy profundo. De acuerdo con esta historia, lo que Machen hizo fue emplear alguna forma de autohipnosis para recurrir a su yo más amplio, mediante la hipnosis para recurrir a nuestro yo más amplio. Me parece que he visto vídeos de esto y todo. Ya buscaré más información sobre esto. Y el yo más amplio manifestó su existencia produciendo fenómenos semimágicos. Sí, hombre, ¿y qué más? El resultado de esta relación fue un sentimiento rodeado de liberación y felicidad. Eso sí que me lo creo. Entonces Machen intentó obtener más revelaciones de esta existencia más amplia, haciéndose miembro del Amanecer Dorado. El Amanecer Dorado ha salido varias veces en esta parte del libro y es como una organización mágica y me voy a dedicar a buscar información de ella. Vale. Otro día vamos a hablar sobre el Amanecer Dorado, sobre la hipnosis más claramente, sobre el super ser y sobre todas las teorías que aquí ponen más profesionalmente. Y ya que estamos, vamos a hablar también de una forma profesional sobre la personalidad múltiple, más profesional que lo que aquí pone. Pero no pudo darse cuenta de que lo que aprendía allí no era de modo alguno lo que estaba buscando, porque lo que en realidad buscaba eran nuevas revelaciones de aquel yo más amplio. O sea, cuando... ¡Ah! ¡Qué bueno! O sea, cuando buscamos unirnos a un grupo social, cuando buscamos unirnos a una religión, cuando buscamos cualquier tema en YouTube sobre el más allá o cualquier cosa, en realidad lo que queremos son revelaciones sobre nosotros mismos. ¡Qué bueno! Sin embargo, el Amanecer Dorado estaba más relacionado de lo que Jung llamaría más tarde inconsciente racial. Jet expresó esto mismo cuando escribió su autobiografía. Yo sé ahora que la revelación del yo de aquel secular yo recordado y que el genio es una crisis... Un momento. Y que el genio es una crisis que por un momento une a aquel yo
Soteraro, con nuestra mente trivial cotidiana. Matters pensaba que el secular yo recordado puede ser evocado a través de símbolos, y que además la mente entrenada del mago podría pasar a otras dimensiones, a otros planos de la existencia, y el mago debería entrenar su imaginación hasta que pudiese contemplar algún objeto mental como si existiese realmente en 3 dimensiones. Eventualmente incluso podría ser que proyectarlo a un mundo exterior. Cuando consiguiera esto podría completar con símbolo escogido, quizá uno de los signos Tatava, de tierra, aire, fuego y espíritu, y seguidamente mirar fijamente una pared lisa o un techo de manera que el símbolo se transfiriese allí con una postimagen. Después debería ampliar el signo del tamaño de una puerta y pesar a través de él. Si consiguiese hacer esto con éxito, debería encontrarse a sí mismo una especie de paisaje de ensueño que correspondiera al signo. Yeats describe cómo en una ocasión en un apretó contra su frente un signo de fuego. Tuvo la visión de un desierto que había un gigantesco titán que salía entre sus ruinas. Según Matters, el propio signo debía ser la mitad del trabajo. Según esta filosofía, podía verse que es posible que algunos sueños no eran realmente sueños, sino visiones de aquellos planos astrales. Planos astrales, de eso sí que hemos hablado en el canal, aunque no sé por qué lo dejé a medias. Vamos a volver al tema. Y yo que tenía miedo de quedarme sin temas en el canal. Me han salido un montón de temas. En términos de Jung, el mago ha tornado una visión momentánea de algunos de los arquitectos del inconsciente colectivo. Jung se convenció de la existencia de esos arquetipos y también del inconsciente colectivo de hallar en muchos de sus pacientes soñaban en forma de símbolos mitológicos, a pesar de que no tenían conocimientos de mitología. Pero a pesar de que el concepto del inconsciente colectivo del yo más amplio están estrechamente relacionados, no deben confundirse. Lo que vemos fugazmente en momentos de gran intensidad parece ser algo potencialmente más amplio de nuestra propia personalidad individual. ¿Qué cojones? Lo que vemos en momentos de gran intensidad parece ser algún... Perdónate que esté nervioso, por eso me rasco tanto la nariz. Potencial más amplio de nuestra personalidad individual. La rasera halló su revelación en el éxtasis sexual. Yo también quiero. Ay, gracias, Bardio. El sentimiento de que el yo que asume por un momento el control del acto de hacer el amor es de alguna forma más verdadero que el yo cotidiano. Yo también quiero. Y por lo mismo más real. Un punto de vista como este invierte nuestras normas cotidianas. ¿Cómo podremos creer que el yo del que soy ahora consciente es menos real que algún otro yo hipotético que vislumbró por un instante un momento de éxtasis u orgasmo? Un momento. ¿Cómo sabemos que el yo de ahora consciente es menos real que el yo hipotético de un momento de éxtasis o orgasmo? Eso sería el yo inconsciente. Este separa el yo real del yo inconsciente. Y dice que del yo real hay unas escaleras y puedo llegar a tener una superconsciencia. Pero de igual manera también puedo llegar a obtener una superinconsciencia. Esto se parece mucho un poco a la filosofía budista. La filosofía del super ser, de dar todo lo que puedas de ti. Claro, pero por el yo de yo ahora real, ¿en qué se diferencia ahora mismo yo de mi yo en un momento de éxtasis o orgasmo? Gran pregunta. Bardio, ¿tú qué piensas? Mientras vas cavilando esto, yo voy leyendo, ¿vale? De acuerdo con esta filosofía,
El propósito de la evolución consiste en evolucionar hacia el yo más amplio posible, la luna llena. El propio concepto de evolución es evolucionar hasta el yo. Hombre, está claro que un gorila no va a entender todo esto, ¿no? O sea, de ahí la evolución sí que nos está ayudando. Lo que pueda suceder solo puede ser tema de conjeturas. Nuestros problemas es el intentar ampliarnos de hacernos más anchos. Pero a ver, si es un problema evolutivo, a lo mejor no llegamos a tal sitio porque aún no nos toca. Creo que lo voy a dejar de aquí. Muchas gracias, gente de YouTube. Espero que os haya interesado. He hecho todo lo que he podido. Este tema es muy complejo. Intento que sea interesante, entretenido y hacer menciones para que se os sea más llevadero y más entendible. Pero lo dicho, no sé, yo voy a hacer un vídeo hablando del escritor de estas páginas, que es William Collins, que en principio tendría que hablar de Lovecraft, pero como que se va por las ramas. A ver qué ha estudiado, que no sé cuánto, porque la verdad me ha molestado que hablase sobre la personalidad múltiple. Me ha molestado mucho y no creo que ninguna persona no profesional sanitaria deba hablar de ninguna enfermedad mental. Chao.